Hola hermanas, ¿cómo están? Bueno, estamos en un nuevo estudio de Primera de Juan y ya estamos terminando este libro. Ya estamos en el capítulo 5 de Primera de Juan, ya en los últimos versículos. Hoy día vamos a ver desde el versículo 5, capítulo 5, versículo 16 hasta el versículo 18. Así que vamos a orar para poder comenzar. Oremos. Amado Señor, le damos gracias por este día, le damos gracias por todo lo que tú nos has dado en él, por tu protección, tu cuidado, Señor. Te agradecemos por tu palabra, porque podemos tenerla como guía infalible. Te agradecemos, Señor, por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, nos enseña. Y, Señor, también te agradecemos el consejo que nos das de no apartarnos de la verdadera enseñanza, para no ser confundidos, para no ofenderte, para no caer, Señor, en rebeldía ante ti también, que también sabemos que así como eres un Dios misericordioso, también eres un Dios justo, Señor. Y queremos, Señor, siempre estar en tu voluntad, Señor, y nunca en contra tuya. Pedimos tu dirección en este momento para que todo lo que ya hayas traído a mi vida pueda yo también ir en obediencia, y también que mis hermanas puedan también ser edificadas con tu palabra, Señor, sabiendo que todo te pertenece a ti. Te lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, vamos a leer entonces los versículos que nos corresponden ahora, que partimos entonces en capítulo 5, versículo 16. Dice así: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Qué interesantes versículos, ¿verdad, hermanas? Hay versículos en Primera de Juan, así como vimos la vez anterior, en algunos versículos anteriores, que también habían algunos versículos que no llegamos a un consenso total entre personas muy estudiosas de la Biblia, y no podemos no podemos tener un criterio o definirlo como algo tajante, dogmático, como un absoluto, porque la Biblia no lo revela de esa forma. Así que en este caso vamos a ver algo similar, y vamos a partir diciendo que en especial en el capítulo 5, pero también en toda la epístola de Primera de Juan, el contexto, recordemos que hablábamos de que en este tiempo está hablando a la iglesia, está hablando a un tiempo en que habían muchos en la iglesia que eran falsos, y que también se creía mucho en el tema del gnosticismo. Ya explicamos lo que era el gnosticismo, y tiene mucho que ver en el contexto de Jesucristo, que ellos creían y proclamaban que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo no había venido en carne. Entonces ellos renegaban de la verdadera identidad de Cristo. Ellos querían confundir, ellos eran objeto, o los utilizaba Satanás en esta área para desviar a los hijos de Dios. Entonces, recordando esto, recordando que la carta y el capítulo habla a hijos de Dios, está hablando a hijos de Dios, y también recordando que estaba esta situación que durante toda la carta Juan trata de advertir esto que está sucediendo, para que los hijos de Dios no dejen de creer la verdadera doctrina, no dejen de creer en Jesucristo como el Hijo del verdadero Dios y como Dios mismo, que vino a esta tierra, que vino en carne, vino como hombre, pero que no dejó de ser Dios, y que ese Jesucristo es quien
salva a todo aquel que cree en Él, en la verdad de Él, que Él vino, que Él murió, que resucitó al tercer día y que a todo aquel que cree en Él, Él le da vida eterna. Teniendo este contexto, nos dice primeramente los versículos de la semana pasada con la hermana Lady nos recordaban y nos decían aquí en el capítulo 5 que nosotros debemos pedirle a Dios. Los hijos de Dios deben pedir a Dios con fe, confiando en que Él responde, creyendo eso, porque el que no pide con fe no recibe nada. Pero dice que todos aquellos que piden con una condición, conforme a su voluntad, Dios les oye y les responde. Les responde lo que es mejor, lo que el Señor considera mejor. Pero dice que debemos tener confianza, todos aquellos que son hijos de Dios, en que si piden conforme a la voluntad de Dios, es decir, no en pecado, no para cosas y deleites de la carne, ni con blasfemias, sino que dentro de la voluntad de Dios, Dios les oye. Eso es lo primero. Y lo que nos dice aquí en el primer versículo, también en el que vemos hoy día, dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Lo primero que vemos aquí, que el Señor dice también, que aparte de pedir por nuestras peticiones, nosotros debemos orar por nuestros hermanos. Debemos orar unos por otros. Eso lo dice en muchos pasajes bíblicos. Y vamos a ver 2 versículos para recordar, porque son muchísimos, pero para que la palabra de Dios hable a nuestro corazón con respecto a esto que nos dice aquí, que insta a orar por los hermanos que están en pecado. ¿Ya? Entonces dice Efesios 6:18, vamos a leerlo. Efesios 6:18. Dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, es decir, por nuestros hermanos, por los hijos de Dios, ¿verdad? Dice que debemos suplicar por ellos. Colosenses 1:9. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros o por ustedes, y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bueno, y vamos a leer el último también en Filipenses 1:9, que en Filipenses, también hablando de orar por los hermanos, dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Cómo nosotros podemos no pecar contra Dios? Es teniendo conocimiento del bien y del mal, de lo que a Dios no le agrada, de lo que es pecado y de lo que a Dios sí le agrada. Teniendo ese conocimiento, nosotros podemos hacer la voluntad de Dios, podemos orar, podemos pedir porque los hermanos se alimenten de la palabra, no se desvíen, sino que ellos puedan estar cerquita de la sana doctrina, pensando en el contexto del que ya hablábamos, que muchos eran desviados. Y aquí nos menciona algo, sí, muy importante, que dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado, tiene una característica esto que dice que no sea de muerte. Entonces sale la pregunta, entonces hay diferentes pecados. Hay pecados que son que llevan a que la persona se muera o que la persona no muera. La palabra de Dios, hermanas, no nos dice qué pecado es este no de muerte o pecado de muerte. No nos habla cuál es el pecado de muerte. No dice tal y tal. Y también viendo en estos versículos podemos ver que nos está instando y nos dice, o les dice a los creyentes, y en este caso a ellos en ese tiempo, que no están obligados a orar por el pecado de muerte o por aquellos, hablando de hermanos, que puedan estar cometiendo pecado que los lleve a la muerte.
no dice ahí él, no digo que se pida por ellos, ¿verdad? Y aquí hay diferentes opiniones con respecto a esto, pero no tenemos la respuesta que yo les pudiera decir. Saben que tal hermano descubrió que en la palabra, en el versículo tanto, en el capítulo tanto, dice el pecado de muerte es tal. Si tú cometes esto, mueres. No, no lo dice así. Se puede llegar a conclusiones, ¿sí? A través de la palabra, porque da guía. Siempre la palabra de Dios nos muestra qué es lo que trae juicio sobre nosotros. Siempre teniendo en claro, hermanas, que nosotros ya no vamos a recibir juicio de condenación. Eso lo hemos aclarado en reiteradas ocasiones, porque nosotros ya somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, por gracia, no por obras. Por lo tanto, no depende de lo que yo haga o deje de hacer, que yo pueda ser salvada o perder mi salvación y morir eternamente. Aquí no está hablando de la muerte eterna, está hablando de la muerte física, porque nosotros somos salvas por gracia, como dice Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, nosotros estamos aseguradas de que todo aquel que es un hijo de Dios, que ha depositado su fe en Jesucristo, el Espíritu que le selló, le vino a sellar en su corazón y ya no hay riesgo de perder salvación, porque no nos pertenece a nosotros el poder ganarla o perderla, sino que Dios nos dio este regalo de salvación. Sin embargo, el Señor corrige de diferentes formas y en este caso se ve, lo más cercano es que el Señor Jesucristo, Dios mismo, la forma de corregir muchas veces a los hijos de Dios, no muchas veces, sino que en algunas ocasiones, es quitándoles la vida. Puede ser también con alguna enfermedad. Y a eso es lo que en general se alude con estos pasajes del pecado de muerte. Un pecado, como les digo, que no podríamos decir esto es, pero sí a la luz de la palabra de Dios nos da muestras de diferentes situaciones en que personas que habían depositado su fe en Jesucristo, su fe en Dios, murieron. Tenemos el ejemplo tan conocido de Ananías y Zafira. ¿Recuerdan en Hechos 5 en que ellos vendieron su heredad y fueron a entregarla en ofrenda? Y ellos, ¿qué hicieron? Mintieron, dicen que mintieron a Dios. También después a la mujer se le dice que le mintió al Espíritu Santo. Y eso hace que caiga juicio sobre ellos y ellos murieron en el instante. Dios le quitó la vida a cada uno de ellos por este pecado de mentira, de deshonestidad, de hacer algo para Dios que no debían haber hecho. Y dejó un ejemplo porque dice ahí que los demás temieron. Lo dejó como ejemplo y nos deja a nosotros ese ejemplo de que Dios puede enviar de esta forma disciplina, pero aún así libra de la muerte eterna, porque ya son salvos. También tenemos el otro ejemplo en Corintios, en 1 Corintios 11, cuando reprende Pablo a la iglesia por estar tomando la cena indignamente. Y ahí dice que por esta rebeldía, por esta forma de no reconocer a Jesucristo en esta cena, de no ver la autoridad del Señor y de no estar limpios, sino que aún en pecado y en rebeldía llegar y servirse la cena como quiera cualquier cosa, egoístamente dice, sin siquiera querer compartir con los demás. Ahí también dice, y por esta causa de recibir de esa forma indignamente la cena, muchos mueren, han muerto y otros están enfermos. También nos da otro ejemplo acerca de que puede llegar a la muerte esa disciplina. Y también yo quisiera que en sus hogares pudieran leer en Jeremías, que es el Antiguo Testamento, si pudieran leer Jeremías 7, Jeremías 11, hablando de la rebeldía de Jerusalén, de Judá. Y el Señor dice, no ores por ellos, no ruegues por ellos, porque mi ira está sobre ellos, porque una y otra vez
he tratado de que ellos se corrijan, les he dicho que se arrepientan una y otra vez, y ellos no quieren, siguen en rebeldía, por lo tanto yo les voy a destruir. Son ejemplos, hermanas, en que la muerte física Dios la utiliza en disciplina a sus hijos. Y aquí en este contexto también podemos ver en cuanto a la rebeldía de aquellos que blasfeman contra Dios. Llega un momento que hay tanta rebeldía que inclusive pueden desviarse a tal punto que ya no se quieren arrepentir y se quedan con las falsas enseñanzas. Hay hermanos que pueden llegar a apartarse a tal punto que ya no, y se les dice y no quieren arrepentirse, y no, y no. No está en nosotros juzgar eso. Solo que el Señor dice que Él, inclusive por amor a veces, por juicio, pero amor de Dios, Él prefiere sacarlos de esta tierra para que no sea su nombre blasfemado. Y el Señor nos advierte de esto, porque miren más adelante lo que dice. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ahora dice, eso sí, toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Nosotros no debemos pecar contra Dios en ningún tipo de pecado, no pensando, oye, el Señor me irá a quitar la vida. No, nosotros debemos no pecar por amor al Señor, agradándole, queriendo, en vez de decir cuál será el pecado de muerte, porque para no cometerlo y para no estar con riesgo de que el Señor me quite la vida. No es esa la forma de un hijo de Dios. Un hijo de Dios va a querer no pecar contra Dios en nada y va a luchar con su carne, con sus concupiscencias por amor al Señor. Y cada vez que uno cae, se siente el peso en el corazón de decir, Señor, perdóname, he vuelto a pecar y no quiero ofenderte. Hay un arrepentimiento. De eso habla la palabra de Dios. Toda injusticia es pecado y debemos cuidarnos de todo pecado, no solo del pecado de muerte, que no sabemos a ciencia cierta este es, sino que sabemos que llega un momento en que Dios paga con la muerte, o no paga, mal dicha la palabra, sino que Él disciplina con este punto, pero aún ahí hay misericordia de Dios en sacar a los hijos de esta tierra. Dice el 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel, hablando de Jesucristo, y aquí podríamos decir, no practica el pecado, pues Cristo, que fue engendrado por Dios, le guarda. Es decir, Cristo nos guarda a los hijos de Dios y el maligno no le toca. O sea, Jesucristo nos guarda y al maligno no nos puede tocar. No puede tocar nuestra vida. Es Dios quien disciplina. Dios nos protege a sus hijos en todo momento. Aun cuando sus hijos son infieles, Él permanece fiel. Y, hermanos, lo más importante es cuidarnos de no dejarnos engañar por falsas enseñanzas que nos lleven a un desvío tal que podamos en un momento estar en ese riesgo de decir, estoy tan lejos de Dios, tan lejos, que Dios puede quitarme la vida a lo mejor por misericordia. Si está hablando de aquel que está en rebeldía constante. Mire, leamos Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo único que el Señor le pide a sus hijos para que su juicio no caiga sobre ellos con su vida, digamos su vida carnal, su vida física, es que no encubramos nuestros pecados, que no permanezcamos en pecado, que así como hablaba a Jeremías por el pueblo de Judá, que les he dicho una y otra vez y no se quieren arrepentir, otra vez y no se quieren arrepentir, he mandado estas disciplinas más pequeñas y no se quieren arrepentir, por lo tanto los destruiré. Entonces, la palabra de Dios nos dice que no debemos ser así, no debemos encubrir nuestro pecado.
Pero dice, el que confiesa y se aparta del pecado, se aparta del mal, alcanza la misericordia del Señor. El Señor es misericordio eternamente, misericordioso eternamente. Por lo tanto, nosotros podemos estar tranquilos de que el Señor, si nosotros estamos arrepentidos, Él nos perdona, nos libra. Pero también tenemos que saber que hay veces en que el Señor nos dice, no pidas por aquel rebelde que no quiere dejar de pecar, no quiere dejar de pecar, no quiere dejar de pecar. Ese lo ve el Señor, eso lo ve Dios. Trata con aquellas personas. Para ir terminando ya, hermanas, nos dice aquí la palabra del Señor que los hijos de Dios también se reconocen y nos muestra claramente que los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, no practican el pecado. Cuando dice un hijo de Dios no peca, es porque está refiriéndose a que no practica el pecado, no vive en pecado, no se deleita en el pecado. No es alguien que está constantemente pecando sin sentir nada en su corazón, ni que su espíritu no lo esté moviendo por dentro con esa culpabilidad. Por eso dice que el Hijo de Dios no practica el pecado. Volvamos a leerlo, como dice aquí, más textualmente, que dice, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues Cristo, que fue engendrado por Dios, le guarda, y el maligno no le toca. Entonces, nosotros lo que debemos tener muy en cuenta, pensando en el contexto de Primera de Juan, es que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino en carne, que sufrió como hombre sin dejar de ser Dios y jamás dudar de esa verdad. Porque a todo aquel que duda de esa verdad y se desvía, puede llegar a estar tan lejos de Dios y solo Dios sabe cómo lo trae de vuelta. No lo sabemos, puede ser con muchas oportunidades, no me cabe duda de eso, pero también puede llegar a un punto que el Señor diga basta. Diciendo esto, y específicamente del versículo 16, 17 y 18, podemos inducir y llegar a esta conclusión. Como les dije desde un principio, no podemos decir esto es, pero las evidencias del contexto y las evidencias de los versículos que hablamos de cómo el Señor ha disciplinado en el Nuevo Testamento inclusive, nos muestra que hay veces en que el Señor hace su disciplina y puede quitar la vida de un hijo suyo, pero preserva la vida eterna. Damos gracias al Señor por ello, porque es un privilegio ser un hijo de Dios ya librado de todo el juicio eterno. Pero sí cuidémonos, hermanas, de no ofender al Señor, ni siquiera en aquellos pecados que al hombre o a nuestro ojo puedan ser menores. El Señor merece que nosotros toda nuestra vida, mientras estemos en la tierra, luchemos para no satisfacer las concupiscencias de la carne, sino que para satisfacer las expectativas de Dios, que es la santidad. Oremos. Señor amado, en tu nombre oramos para darte gracias por toda la bendición que nos has dado de ser tus hijas, de estar seguras en ti. Oh Dios, tú sabes específicamente a qué te refieres con este pecado, pero sí sabemos que eres un Dios misericordioso que da muchas más oportunidades que nosotros mismos o hasta el cristiano más piadoso, tú lo superas grandemente. Por lo que estamos tranquilos, pero que no queremos ofenderte con aquellos pecados que son tan cotidianos, Señor, pero que a ti te ofenden igualmente. Pedimos tu ayuda y pedimos tus misericordias, pero seguimos agradeciendo por tu gran salvación. En el nombre de Jesús, amén. Chao, hermanas, nos vemos en una próxima oportunidad.